Terminar una relación laboral en Uruguay, seamos sinceros, puede ser un tremendo dolor de cabeza. De pronto nos topamos con un mar de dudas, números y plazos que resultan totalmente abrumadores. Por eso, el objetivo de esta explicación es desmitificar y hacer mucho más digerible todo este proceso. Pero ojo, antes de arrancar, quiero dejar grabada una regla de oro que va a cruzar todo nuestro análisis. Cada caso es un mundo propio. Hoy vamos a ver una visión muy genérica, bien didáctica y resumida sobre qué tomar en cuenta a la hora de un despido. Pero la situación particular de cada historial de trabajo siempre va a requerir la mirada de un profesional. Bueno, empecemos. Para organizar mejor todo esto, veamos rápidamente el plan de acción. Primero, armaremos el rompecabezas del despido. Segundo, veremos la gran diferencia entre trabajadores mensuales y jornaleros. Tercero, qué pasa con los ingresos variables. Cuarto, las excepciones y casos únicos. Quinto, los plazos legales que no se pueden dejar pasar. Y por último, dónde buscar ese asesoramiento indispensable. Empecemos entonces con el primer punto, el rompecabezas del despido. Imaginen que finalizar un vínculo laboral es literalmente armar un rompecabezas gigante. Si nos falta una sola pieza, la liquidación queda mal armada. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué compone realmente una liquidación final? Existe este mito súper común de que al terminar de trabajar, el pago es únicamente la indemnización por despido. Pero la realidad legal es totalmente distinta. Resulta que hay otras piezas que son totalmente irrenunciables, sin importar si hubo un despido o una renuncia. El empleador está obligado legalmente a pagar. Primero, la licencia no gozada, calculada en base a 20 días por año trabajado o su proporción. Segundo, el salario vacacional, que es básicamente el 100% del monto neto de esa licencia. Tercero, el aguinaldo proporcional, o sea, la 12ª parte de lo ganado en ese semestre. Y por supuesto, el salario por los días que se trabajaron ese mes. Todos estos rubros entran sí o sí en la liquidación final. Pasemos a la sección 2. Trabajadores mensuales versus jornaleros. Acá llegamos a la gran línea divisoria en el derecho laboral uruguayo. Cómo se liquida la indemnización depende casi enteramente de si se cobra por mes o por día. Para quienes son trabajadores mensuales, la cuenta básica es más directa. Es un mes de sueldo por cada año trabajado, con un tope máximo legal de 6 mensualidades. Pero si nos vamos a los trabajadores jornaleros, el sistema cambia drásticamente. Ahí la ley establece que se calcula mediante franjas de jornales trabajados y el tope máximo absoluto está fijado en 150 jornales. Para que esto quede bien claro, veamos cómo funciona esta tabla de franjas para los jornaleros. Si se trabajó menos de 100 jornales, directamente no hay derecho a indemnización. Ahora, si la persona está entre los 100 y 239 jornales, se le otorgan 2 jornales de indemnización por cada 25 trabajados. Y ya a partir de los 240 jornales en adelante, se calculan 25 jornales por cada año de antigüedad. Un detalle súper importante para ambas categorías es que cualquier fracción de año cuenta como un año completo al hacer el cálculo. Claro, siempre respetando esos topes máximos que mencionamos. Vamos a la sección 3. Ingresos variables y topes. Una duda que surge todo el tiempo es, ¿qué pasa cuando el sueldo no es el mismo todos los meses? Bueno, la ley indica que los ingresos variables tienen que promediarse tomando los últimos 12 meses. Esto es importantísimo. Ahí entran las comisiones por ventas, las horas extras siempre que sean habituales y otras partidas como los tickets de alimentación o las primas por antigüedad. Todo esto se suma al salario nominal base para dar con la cifra real sobre la que se va a calcular el despido. Como ven, no es solo mirar el último recibo de sueldo. Y acá entra un concepto que me parece clave sumar, los viáticos forfait. Básicamente, estamos hablando de partidas fijas de dinero por traslados o comidas que se pagan sin que haya necesidad de presentar ni un solo recibo. Al no requerir comprobantes, la ley los considera parte del salario. Por ende, van directo a la base de cálculo de la indemnización. Esto es totalmente opuesto a los viáticos con rendición de cuentas, que son solo reintegros y quedan afuera del cálculo. Avanzamos a la sección 4, excepciones y casos únicos. Volviendo a nuestra regla de oro de que cada caso es un mundo, hay situaciones particulares que transforman completamente los números obligatorios. Hay indemnizaciones agravadas. Por ejemplo, si el despido pasa durante una enfermedad, el pago se multiplica por 2. Si es por un accidente laboral, se multiplica por 3. Si tiene que ver con maternidad o acoso sexual, se paga la indemnización base y se le suman 6 sueldos a modo de penalidad. Por otro lado, si había un contrato escrito con un periodo de prueba menor a 90 días, la empresa puede desvincular sin pagar indemnización. Pero si no había nada escrito, hay que pagar desde el mismísimo día 1. Ahora bien,
También existe una causal extremadamente específica donde el empleador no tiene que pagar absolutamente nada de indemnización, la notoria mala conducta. Estamos hablando de faltas gravísimas, como robos o actos de violencia. Pero ojo, no alcanza con que el empleador simplemente lo diga, está obligado a probarlo con evidencia sólida. Si hay dudas o las pruebas son débiles, históricamente los tribunales terminan resolviendo a favor de quien trabaja. Llegamos a la sección 5, derechos y plazos legales. Dejemos las calculadoras un segundo porque conocer los plazos es, literalmente, la diferencia entre proteger un derecho o perderlo para siempre. El primer número que hay que grabarse es el 10. La empresa tiene una ventana de solo 10 días desde el cese para pagar toda la liquidación. Si pasan esos 10 días y no hay novedades, queda habilitada la vía para tomar acciones administrativas y legales formales. Pero el plazo más crucial de todos, sin lugar a dudas, es un año. Quien finaliza la relación laboral tiene exactamente un año, contado desde el día siguiente al despido, para hacer un reclamo formal por cualquier crédito laboral que no se haya pagado. Si ese año se pasa, el derecho prescribe, se pierde por completo. En el derecho laboral, el tiempo es oro puro. Entonces, para tener las cosas bajo control, estos son los pasos a seguir. 1. Pedir siempre la notificación del despido por escrito. 2. A la hora de cobrar, si hay algún desacuerdo con los números, simplemente no firmar, o firmar agregando explícitamente no conforme. 3. Y esto requiere velocidad. Hay un plazo estricto de solo 30 días para pedir el subsidio por desempleo en el BPS. Y 4. Si la situación no se resuelve, el camino es iniciar una conciliación en el Ministerio de Trabajo. Y finalmente, vamos a la sección 6, asesoramiento profesional indispensable. Toda esta explicación estructurada es un excelente punto de partida, pero hay recursos concretos en Uruguay para avanzar. El Ministerio de Trabajo ofrece asesoramiento gratuito incluso por WhatsApp. Un dato no menor, para reclamos chicos de menos de 20 unidades reajustables no es estrictamente obligatorio ir con un abogado, pero si el monto es mayor, sí o sí se necesita asistencia legal. Para eso están las defensorías públicas o las clínicas de la UDELAR, dependiendo del nivel de ingresos, y por supuesto los abogados particulares especialistas en la materia. Y así cerramos, volviendo exactamente a la idea que disparó este análisis. Cada caso es un mundo y debe ser corroborado con un profesional. Desde el cálculo del aguinaldo, hasta qué pasa si el trabajador es mensual o jornalero, o cómo impactan las horas extras. La información nos da claridad, pero es la validación experta la que asegura que todo esté en regla. Nos deja una gran pregunta para reflexionar. Ante un despido, ¿realmente se llegan a contemplar todas las variables únicas de ese historial de trabajo? La única manera de estar seguros es buscando a un especialista. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.